Buenas tardes. A ver, esto ahí. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la segunda parte de la interesante charla de Eugenio de Quesada sobre el correo sin correos en España del siglo XV al siglo XVII. Bueno, en realidad hay un error que lo corregiremos en la presentación de YouTube. Eugenio, bueno, todos le conocéis, es colaborador de Afinet, es conferenciante habitual y presidente, bueno, es el editor de la revista El Eco, editor del Grupo Neso y con grandes colecciones. La verdad es que da gusto el trabajo de difusión que hace de filatelia. Así que, Eugenio, cuando quieras, si te parece, comparto tu pantalla. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Todavía es de día, será por el cambio horario. Muchísimas gracias, como siempre, a Finet, a Julián, a Ignacio, por esta iniciativa, por las conferencias de Afinet. Y bueno, y por invitarme a compartir con vosotros algunas de mis inquietudes. En este caso, el estudio en el que se basa la colección El Correo sin Correos en España, siglo XV a XIX, y por tanto hablar de las cartas de fraude y fuera de valija en España. Lo primero, pues nada, recordar que las cartas de fraude y fuera de la valija del correo, de la valija postal, podemos pasar a la siguiente, son las conducidas antes de la existencia o al margen del servicio oficial de correos y que, por tanto, no viajaron en la valija postal, sino que fueron llevadas por particulares como propios, amigos, arrieros, vasallos o chasquis, ¿no? Hay que identificar tres épocas en la historia del correo en España. La primera, en el siglo XIV, es la época de los privilegios reales, en la cual el rey concede a los hostes el privilegio para hacer llegar la correspondencia de la corona, junto con o bajo pliego de las cartas reales iban efectivamente cartas de particulares. La segunda época, que va del siglo XVI al XVII, es la de los correos mayores, que en el caso de la península fueron los taxis, la península y los archipiélagos, y en el caso de las Indias se concedieron, como sabéis, a los Calindes de Carvajal. Y por último, a partir de 1716, y por tanto del siglo XVIII a bien entrado en XIX, la Real Renta de Correos, que es la incorporación como renta del Estado del correo como un servicio público. Bueno, ante todo hay que recordar que todas las cartas que son fuera de valija no tienen por qué ser cartas de fraude. Una cosa son las cartas, efectivamente, que no están en la valija del correo, y otra cosa es defraudar al correo. En los periodos de los privilegios reales y de los correos mayores, la conducción privada de cartas era una práctica sumamente habitual, al punto de que había más cartas fuera digamos, de la ley que las cartas que se distribuían a través de los canales oficiales. Y bueno, a partir de 1716, cuando se crea la Real Renta, se intensifica la persecución y el castigo de las cartas de fraude, que ya había sido iniciada por la reina Juana de Castilla. Bueno, en fin, como bien sabéis, en el caso de Juana, era su padre, el rey Fernando, quien gobernaba en su nombre, pero ya entonces se inició la persecución de las cartas de fraude, ¿no? Está claro que se pueden transportar o se podían transportar cartas entre aquellas localidades que carecieran de estafeta, pero si en la estafeta de origen o de destino, o en ambas, perdón, en la ciudad de origen o de destino, o en ambas había estafeta, pues el no utilizar el correo era considerado un delito que se perseguía muy severamente.
Aprovecho para recordar que el estudio objeto de este estudio colección, la base documental, es la enorme investigación que ha desarrollado David González Corchado, a quien bien conocemos, que además va a ser el centro de su discurso de ingreso en la academia y que, por tanto, como he dicho más de una vez y no me cansaré de repetir, siendo las piezas mías buena parte de la documentación, de la información, del aporte, del acervo en que se basa este estudio, corresponden al académico David González Corchado. Pasamos a la siguiente, y si en la ocasión anterior fue la columna de la izquierda la que ocupó la conferencia, en esta oportunidad va a ser la de la derecha. Por tanto, vamos a hablar del correo como renta real y de la regulación oficial de las cartas fuera de valija en los siglos XVIII y XIX. Vamos a empezar recordando algo, ya lo citamos la vez anterior y ahora vamos a ampliar o a hablar de aquello que no se tocó. En fin, cómo tratan las cartas fuera de valija las ordenanzas de correos, plantear qué es la definición de una carta, las excepciones a la norma, y en ese sentido analizaremos desde los papeles personales del viajero, que efectivamente no son carta, las cartas de recomendación, el papel importantísimo de los arrieros y ordinarios, en las cartas de porte, de aviso y de recado, los despachos de vereda y las comunicaciones administrativas entre pueblos, las cartas y los despachos de carácter militar y las circuladas privadamente hasta la estafeta más cercana. Se dedicará una atención especial a los derechos de pase y décima, con las cartas selladas circuladas por propios. Hablaremos del caso más conocido de los corsarios gaditanos y cerraremos con las cartas multadas. Quedan fuera de esta conferencia pues una tercera parte que me temo que no cabe, a pesar de que, como veremos, hay una selección enorme de piezas al objeto de poder ir quizá a las piezas, no digo más raras o más caras que también, sino aquellas que ejemplifican mejor aquello de lo que estamos hablando. Pasamos a la siguiente y bueno, en fin, si hablamos del correo como renta de la corona y de la regulación de las cartas fuera de valija, pasamos a la siguiente, por favor. Con la incorporación de los oficios de correos a la corona se abre una nueva etapa de la historia postal, en la que definitivamente se prohibirá la conducción de cualquier tipo de carta o de pliego por otro medio que no sean los servicios postales. A lo largo de todo el siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX, las ordenanzas reiteran de forma continua, en forma de bandos fijados en lugares públicos de aldeas, villas y sobre todo de ciudades, la prohibición de la correspondencia fuera de valija, aunque estableciendo diferentes excepciones a la norma en función de la naturaleza o de las circunstancias del envío. También quedará establecida la posibilidad de conducir correspondencia de manera privada, siempre y cuando se solicite una licencia para ello en la estafeta de origen o la más cercana, previo abono de la tasa. Estas cartas o pliegos deberían ir marcadas en la cubierta con el sello o con la marca de tinta de la estafeta de la que parte. Es Felipe V quien establece la ordenanza 27 en 1743, que impone 5 ducados de multa por cada carta fuera de valija, que después se reducirían a 1, y dispone que ninguna persona particular podrá conducir carta alguna no siendo de recado. Pasamos. En la década de 1760, una vez se hubo instituido el segundo correo semanal entre la mayoría de las poblaciones del interior del reino, las autoridades se tornaron más severas en la persecución de las cartas circuladas fuera de valija. La legislación dispersa, promulgada en los años anteriores, se compendió y vio su reflejo en diferentes bandos y edictos que solían fijarse en las puertas de los ayuntamientos o de las estafetas de correos de todas las poblaciones, que mostraban extractos de los artículos más relevantes y de interés para los usuarios del servicio. En concreto, es el rey Carlos III quien promulga en 1772 la instrucción sobre causas de denuncia y aprehensión de cartas fuera de valija que conduzcan fraudulentamente cualquier persona no empleada en las estafetas o correos. En la siguiente
diapositiva vemos un edicto, en este caso fechado en Sevilla en 1773, que fue pregonado y que se fijaba en lugares concurridos, esencialmente se leía a la salida de la misa principal, la más concurrida, los domingos por la mañana, en las plazas mayores, con un extracto de la instrucción de Carlos III contra las cartas fuera de valija. Algunos apuntes en el primero de los párrafos, y es efectivamente la constatación de que cada día son mayores los excesos que se cometen en contravención de la misma prohibición y en daño de los reales intereses. En el artículo primero se declara que ninguna persona particular de cualquier calidad, y aquí estaban incluidas los aristócratas o las personas de la más alta condición, podrá conducir carta alguna no siendo con recado, mediante estar el público bien servido en su correspondencia con el correo duplicado cada semana establecido en todo el reino. En efecto, en la ilustración, la incorporación del correo como renta de la corona asegura que cada semana hay 2 recogidas de correo en las principales ciudades y se entiende que ya no cabe el correo fuera de valija o de fraude. En el artículo 2 se habla de la multa, que se rebajó a 1 ducado por cada carta, o sea que si el que transportaba cartas iba con un paquete de cartas importante, la multa podía ser muy cuantiosa, y se aplicaba a las 2 partes. De los 11 reales, el ducado se compone de 11 ducades, de 11 reales, perdón, y se aplicaba en 2 partes, por una al denunciador y la otra tercia parte restante para pagar las costas. En el segundo artículo se plantea que si el reo no tuviera con qué pagar la multa, se le impondrá por la primera vez 1 mes de cárcel y en caso de reincidencia 2 meses de cárcel. En el capítulo 12 se decía, y esto apuntaba lo que comentaba antes, que no se deroga lo dispuesto en los capítulos primero y segundo y tal de la cédula de la reina Doña Juana, bueno, Juana la Loca para entendernos, que se promulgó el 28 de agosto de 1518 y que ya hablaba de los correos y los propios despachados sin licencia. En el capítulo 13 se dice que habiéndose ofrecido duda sobre si las cartas particulares que cada uno lleva de recomendación consigo se comprenden en la prohibición, se declara que hay que dirigirse igualmente a la estafeta ordinaria cuando las cartas van cerradas, aunque sean de recomendación, para cortar toda raíz de fraude, pero yendo sin oblea se podrán llevar las de esta clase por los interesados. Cuando se habla de oblea, estamos hablando de lo que cierra la carta, ¿no? Del precinto de la carta. Por tanto, para que no haya duda, aunque sea una carta de recomendación, si va cerrada ya es una carta que tiene que postalizarse y en cualquier caso, ante la duda, a la estafeta. En el capítulo 14 se dice que en los pueblos cortos, de escasa población, donde no hay planificada estafeta, será lícito a los participantes llevar todo género de cartas. En el 16 se habla sobre el sello de las armas reales, ¿no? el sello negro, el sello real, en el que se remitían, y lo reconoce en la propia estafeta, se remiten de fraude gacetas, mercurios, o sea, periódicos y correspondencias particulares, estando reservado el sello para los solos despachos de oficio de servicio de su majestad y de la causa pública, precediendo justificación, bueno, pues estarán efectivamente sujetos a la pena. Y en el artículo 19 se habla efectivamente de la conducción de cartas fuera de valija o de fraude en embarcaciones, diciendo que todos los patrones de embarcaciones nacionales o extranjeras estarán obligados a entregar en el oficio del correo del puerto, a donde arriben, todas las cartas que traigan a bordo. La casuística de lo que era una carta, lo que es una carta de fraude con respecto a lo que es una carta fuera de valija, es algo que estudia la colección caso por caso. Y en ese sentido se aporta, yo creo que bastante luz. Y bueno, vamos a empezar efectivamente hablando
de qué es una carta, ¿no? Y es que las ordenanzas postales establecerán una definición amplia de carta a la hora de limitar su circulación por vías ajenas a la renta de correos. Dice que cuantos capítulos de ordenanzas e instrucciones hablan de cartas, sean y se entiendan de todos los pliegos y paquetes que deban recibirse en los oficios de estafetas, como son los de cualquiera papeles, tanto manuscritos como impresos, aunque sean gacetas y mercurios, guías de forasteros y libros, entendiéndose lo mismo de todos los pliegos de autos originales o compulsas que se remitan de unos tribunales a otros, como también de todo género de escrituras, testimonios, informaciones, cuentas y demás que se conduzcan de unas a otras poblaciones con cubierta o sin ella, ¿no? Esto de pensar que una carta, un sobrescrito, en fin, es aquella que está convenientemente doblada y con una dirección en el exterior. No, no, no. Aunque la carta fuese sin cubierta, se consideraba una carta igualmente. En definitiva, dice que aunque no se expresen en estas prevenciones, todas se entienden comprendidos en ellas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una carta de 1551 que lo que incluye como contenido es la sentencia dictada en la Real Chancillería de Granada en el pleito seguido por don Diego García de Paredes, vecino de la villa de Cáceres, contra Álvaro de Ulloa. Ese documento circuló sin oblea ni lacre, plegado sobre sí mismo, y tendría la consideración de carta en virtud de la Real Orden de 1769, entendiéndose lo mismo de todos los pliegos de autos originales que se remitan de unos tribunales a otros. La correspondencia jurídica, los que se dedican a la prefilatelia saben que es una de las fuentes más notables de correspondencia o de cartas prefilatélicas que hay, ¿no? Y además, como eran pliegos abultados, muchos de ellos eran efectivamente transportados por arrieros, que eran los que más barato cobraban. Bueno, hay muy pocas excepciones a las normas que imponen las ordenanzas postales, ¿no? Las ordenanzas excluían de la consideración de cartas todos aquellos documentos o papeles que el viajero pudiera llevar consigo y que guardasen relación con su persona o negocio, siempre y cuando estos papeles no se encontrasen bajo pliego cerrado. O sea, en el momento en el que cualquier documentación estaba cerrada, ya automáticamente era considerado como una carta. Se exceptúa de esta regla el poder traer cada interesado los papeles y escrituras suyos propios abiertos. Por tanto, los documentos autorizados por la renta a los viajeros particulares serían aquellos que sirviesen para identificarlos, como son las cédulas y los pasaportes, la cédula de identidad o de desplazamiento de la época, o el pasaporte, o que guardasen relación con sus actividades o negocios, como facturas o pólizas sin cerrar, para su gobierno, cuenta y expedición. También se incluirían las cartas de súplica siempre que fueran abiertas y el suplicante coincidiera con el mismo portador de la carta. Si este tipo de cartas fuese enviada cerrada con oblea o en nombre de una tercera persona o institución, debería ser remitida por correo. Bueno, quizá el papel personal del viajero por excelencia es efectivamente la cédula de identidad o, en este caso, un pasaporte de 1832. Es un pasaporte para el desplazamiento interior. Hoy nos podemos mover en nuestros países, bueno, no en todos, pero en España con plena libertad, pero antes no. Antes desplazarse de la ciudad exigía un pasaporte o una cédula de desplazamiento. En este caso, el pasaporte para el interior está expedido por el alcalde real ordinario y encargado de la policía de la villa del Payo de Salamanca, a nombre de Felipe Jorge, de esta vecindad, de estado casado y de oficio jornalero, para pasar a lugares de Extremadura de este reino a segar u otro trabajo que encuentre. Los pasaportes personales constituían, por tanto, una de las escasas excepciones de documentos transportados por viajeros que no tenían la consideración de carta por la Real Orden de 1769. Otro de los documentos que permitían llevarse efectivamente eran las cartas de recomendación. Uno podía llevar cualquier cosa, pero claro, la exigencia era pasar por la estafeta y pagar la tasa, ¿no? Las cartas de recomendación, que se llamaban también comandaticias, constituyen una evolución de las llamadas cartas de creencia o credenciales, vigentes en los siglos XV al XVII.
En sentido estricto, serían aquellos documentos oficiales, semioficiales y aún privados, dados en forma de carta abierta, cerrada o misiva, por personalidades y autoridades a favor de determinadas personas y dirigidas a un tercero, con el fin de que diesen buena acogida y atendiesen los deseos y aspiraciones de sus recomendados, cuyas cualidades y méritos ponen de manifiesto. En fin, una carta de presentación, en este caso, de recomendación. La carta que lleva una persona en nombre de otra para que le dé crédito o aval respecto al asunto de que se trate, donde quedarían incluidas las llamadas cartas orden de crédito, que serían aquellas que contienen un mandato del remitente autorizado con su firma, habilitando a una tercera persona a cobrar al destinatario una deuda. La carta de recomendación solo se consideraba como una excepción a las cartas fuera de valija si ésta se encontraba abierta, sin marcas de oblea o lacre, y si su contenido no era propio de una carta de correspondencia, en cuyo caso debería dirigirse por cauce de la estafeta ordinaria. Aquí tenemos una carta de 1723 de Reus a Barcelona. Es una carta de recomendación conducida, abierta y sin oblea. En su interior leemos: en virtud de esta, nuestra carta orden se servirá pagar a la orden de don Francisco Mancha la cantidad de tal, ¿no? Y la firma del dador, recibí don Francisco de March. Bueno, pues esta efectivamente es una carta de recomendación que, al ir abierta y sin oblea, no tenía que pasar por la estafeta y por tanto estaba exenta del pago de la tasa y podía circular fuera de valija. Aquí tenemos, en este caso, es una carta de recomendación remitida cerrada y con restos de oblea y por tanto considerada de fraude. Esto nos ha obligado en la colección pues, a hacer esto que veis aquí. Es que a la izquierda hemos doblado el tema para que se vea en la parte superior izquierda el resto del cierre y la rotura que se produce cuando se abre la carta, y que efectivamente al ir cerrada y con restos de oblea es considerada una carta de fraude. En el texto leemos: la ocasión del dador Mateo Madurga es la única para que pueda traer los 3.500 reales. Cantidad nada desdeñable para la época. Vamos con las cartas de porte, aviso o de recado abiertas. Las cartas de recado o de aviso acompañaban las mercancías, los bienes o géneros transportados por ordinarios y arrieros. Se encontraban dirigidas al destinatario de dichos bienes para informarles o dar aviso de la cantidad y calidad de los mismos. Un particular, ya fuera contratado o realizando el servicio de favor, también podía transportar cartas de recado junto a los bienes que llevase consigo para otros. Al igual que las cartas de recomendación, las cartas de recado también se encuentran exentas de las prohibiciones en materia de la conducción de correspondencia fuera de valija, siempre y cuando se encontrasen abiertas y sin oblea y se limitasen a informar únicamente de la mercancía a la que acompañaban, sin ningún otro dato o información más que la referida. Por tanto, en el momento en el que una carta de recado incluía datos particulares, saludos o cualquier contenido que pudiera asimilarse al de una correspondencia normal, automáticamente quedaban adscritas, por tanto, al pago de la tasa correspondiente. Esta carta, dirigida a Calaf, de 1793, de finales del siglo XVIII, es una carta de recado remitida cerrada con oblea y, por tanto, contraviniendo las disposiciones de la renta de correos. Indica en la cubierta con recado. En su interior se especifica los útiles que envía la hermana, Sor María Orosia Carmen, a Manuel La Sala, entre comillas: con el arriero te envío un capacico con un par de medias de hiladillo y 4 escapularios, 2 de cordones largas y 2 de cintas y esos bizcochos para que tomes chocolate. Bueno, pues está claro que no debía ser muy consciente Sor María Orosia, ¿verdad?, de que estaba cometiendo un delito al cerrar una carta de recado que, en la medida en la que tenía efectivamente oblea o lacre, se convertía en una carta de correspondencia y, por tanto, de fraude. Las cartas de porte son también cartas de aviso, aunque este tipo se encuentra sujeto a una serie de formalismos jurídicos más estrictos, dado que se trata de un documento de carácter declarativo que demuestra que existe un contrato de transporte. En él se hacen constar todas o una parte de las condiciones de realización de un envío de mercancías contratado: precio de los portes, número de leguas, duración del servicio, etc.
Esta de 1861 es una carta de porte que circuló entre Mérida y que iba de Mérida al lavadero de la Concepción. Es una carta de recado remitida, abierta y sin oblea, acorde con las disposiciones de la renta de correos. Por tanto, estamos hablando de una carta fuera de valija, fuera de la valija postal, que no carta de fraude. Tiene la anotación manuscrita carta de porte y en su interior se lee: con José López y compañía, vecino de Miajadas, remito a usted 65 sacas con 672,5 arrobas netas de lana Villafranca, que se unirá a la del mismo pueblo. En la línea seguida en los siglos anteriores sobre la prohibición a arrieros y ordinarios de llevar cartas de correspondencia, las normas dictadas a lo largo de todo el siglo XVIII establecieron sanciones para los infractores, tal y como se muestra en la disposición 17, a la que hacíamos referencia antes, de las ordenanzas de Carlos III, de Felipe V. Estando informado su majestad que nunca se ha cortado como debían los abusos de llevar los ordinarios y arrieros cartas de correspondencia de unos destinos a otros con notable perjuicio de su real erario, manda que el superintendente renueve eficaces providencias en este particular y haga poner los edictos correspondientes con apercibimiento de que si alguno de dichos ordinarios y arrieros fueran cogidos con más cartas que las correspondientes de aviso a los dueños de las cargas y géneros que transporten, a más de ser castigados según derecho, incurrirán irremisiblemente en la pena de 5 ducados por cada carta que se le aprenda fuera de las expresadas, los cuales se aplicarán por terceras partes a los delatores, gastos del juzgado y a la superintendencia y real erario. La multa de 5 ducados, como hemos comentado antes, fue reducida a 1. Uno de los subterfugios más utilizados por los arrieros fue hacer pasar las cartas de correspondencia como cartas de recado, anotando dicha condición en la cubierta, aunque generalmente era entregada cerrada con oblea para ocultar que en su interior no se avisaba del envío del género al que acompañaba. Aquí tenemos un ejemplo de 1831, circuló de Barcelona a la Bisbal, una carta fuera de valija, conducida por el ordinario Jaime Román, tal y como muestra la anotación manuscrita al dorso. Aquí la carta está abierta, se ve verso y reverso. Se trata de una carta de recado tal y como se refleja en la cubierta y el hecho de circular abierta y sin oblea. En su interior se alude a la mercancía transportada. La grana que me encargó ya la tenía comprada y solo aguardaba a Román para remitírsela. Lo verifico ahora y le encargo: mira, no se malogre, estimaré me avise el recibo y si ha sido a su gusto. Bueno, y si hablamos, efectivamente ya empezamos a distinguir lo que es una carta fuera de valija de lo que es una carta de fraude. Una carta de fraude siempre es una carta fuera de valija, pero una carta fuera de valija no tiene por qué serlo de fraude, ¿no? Pero ahora entramos en otro ámbito enormemente interesante. David González Corchado ha dedicado alguna conferencia monográfica a ello, y son los despachos de vereda y la correspondencia del Real Servicio. Sobre los despachos de vereda cabe hacer colecciones extraordinarias. En realidad, si vamos viendo cada uno de estos capítulos, es en sí merecedor de una colección especializada. Esta, por tanto, es un estudio ómnibus, una colección general, pero de cada uno de ellos, como digo, pueden salir colecciones específicas. Yo estimo que más de una veintena. En este documento, que es una carta de vereda que tenemos a la derecha, vemos en el segundo de los párrafos, dice: lo que participo a vuesas mercedes para su puntual cumplimiento en el término de 8 días, pagando al veredero que ésta conduce 3 reales de vellón por cada una de las leguas que hubiere del pueblo a el pueblo, donde transitare de los propios, de la cuenta de propios y rentas que tenía cada una de las localidades por su trabajo, y otros 3 de la propia moneda que toca a cada uno de ellos por la impresión, autorización y papel de esta carta orden, dándoles el recibo a el veredero y sin detenerlo con ningún motivo, pues será de cuenta de vuesas mercedes el perjuicio que se le ocasione. Bueno, vamos a recordar, a refrescar qué son los despachos o las cartas de vereda. La correspondencia del Real Servicio o Servicio Nacional, remitida entre diferentes organismos e instituciones de la Administración, quedaba generalmente al margen de las prohibiciones sobre las conducciones de cartas fuera de valija
especialmente si ésta debía remitirse con cierta premura. Como veremos, es la urgencia la clave o la justificación para los despachos de vereda. No se podía esperar al correo. Y entre poblaciones mal comunicadas entre sí. Efectivamente, se trataba en muchos casos de poblaciones pequeñas que carecían de esta feta o no podían asegurar la entrega inmediata, recurriéndose para ello al envío de propios o a los conocidos como verederos por transportar los llamados despachos de vereda. La vereda era una orden o aviso que se despachaba para hacer saber alguna cosa a un número determinado de lugares que se encontraban en un mismo camino o a poca distancia. De ahí el término vereda, ¿no? El despacho de vereda sería, por tanto, el expediente que acompañaba ciertos documentos o comunicaciones oficiales que debían ser entregados a las autoridades de un número determinado de localidades. Veremos después que bajo esta condición de despacho de vereda entra lo que conocemos como de justicia en justicia, y que no solamente transportaban cartas, sino que a veces incluso conducían a personas que eran llevadas al destierro. La clave estaba en que entre un pueblo o entre una localidad y otra era una persona del pueblo cogida por el alcalde, quien tenía que ir al pueblo inmediato a entregar ese despacho de vereda, y ahí otro paisano de esa otra localidad se le asignaba hasta el siguiente pueblo, ¿no? En este expediente se debía hacer constar la recepción del documento por parte de la autoridad municipal para su conocimiento y cumplimiento. Con frecuencia y especialmente a partir del siglo XIX, el documento oficial circulado sería una copia impresa por parte del corregidor o intendente. Las dietas a pagar a los verederos, cuando efectivamente era uno el que debía de hacer completa la carrera, solían ser muy altas y se calculaban a razón de £1 por legua caminada y por documento transportado, aunque la circular de 25 de mayo de 1773 pone fin a esta tarifa para evitar perjuicios a los ayuntamientos cuando se transportaban varios despachos en una misma expedición. A partir de esa fecha, parece que los derechos a percibir por los verederos serían acordados por las juntas municipales bajo la supervisión del contador de propios y arbitrios de la provincia. A estos precios por dieta habría que sumar la cantidad fija impuesta a cada ayuntamiento para cubrir los costes por los llamados derechos de firma, correo hasta la cabeza del partido, papel o impresión de la vereda. Los ayuntamientos podrían responder a lo solicitado con propios despachados hasta el corregimiento o cabeza del partido. Bueno, aquí tenemos una circular impresa de 1786, fechada en Sevilla, en la que se incluye una real cédula sobre la prohibición de que los religiosos pernocten fuera de la clausura, ni se les permita residir fuera de su monasterio. Una llamada de atención sabéis que la división entre Iglesia y Estado entonces no existía, era una misma cosa. Al final del texto se da orden de que se despachen veredas a todos los pueblos del partido de Sevilla con inserción de la carta orden para que informen si en ellos hay alguna inobservancia o contravención a lo dictado. También se incluye el pago al veredero de 3 reales de vellón por legua que hubiese de pueblo a pueblo por donde transite y otros 3 reales por los costes de impresión, papel y autorización de la carta orden que serían abonados desde los fondos de propios. Debido al coste que suponían las veredas a los pueblos y a los múltiples abusos cometidos por los verederos, este sistema se sustituye de manera radical mediante una orden circular del Ministerio de Hacienda de 1820, en la que se establecerá un nuevo método para la conducción de veredas. El método consistía en elegir mediante carga vecinal a un vecino de un pueblo que sin retribución alguna será enviado al pueblo más próximo con la vereda u oficio que deberá ser entregado en su ayuntamiento para conocimiento de las autoridades. Es a lo que me refería con anterioridad, ¿no? La figura del veredero es sustituida por esta carga, este vecino con carga vecinal, ¿no? Te ha tocado, ¿no? Un sistema muy curioso, ¿verdad? Y muy feudal, pero que todavía a principios del siglo XIX se utilizaba, como estamos viendo, para el transporte de las cartas de vereda. Bueno, será enviado al pueblo más próximo con la vereda u oficio que deberá ser entregado en su ayuntamiento para conocimiento de las autoridades, las cuales a su vez despacharán a otro mozo bajo las mismas condiciones al siguiente pueblo de la vereda y así sucesivamente.
de justicia en justicia, circule a todos los pueblos del partido por el orden más rápido. Aquí tenemos el término de justicia en justicia, que vemos en cartas desde correo carlista hasta de otro tipo, y que tiene su justificación en los despachos de Bereda. Por ejemplo, es el caso de este oficio de 1852, despachado por Veredas de justicia en justicia, lo vemos en la parte inferior del frontal de la carta, por parte del comisario de bagajes de Tordera, quien lo dirigió al alcalde constitucional de Malgrat. El sistema de envío de veredas y oficios, denominado de justicia en justicia, consistía en que cada pueblo debía de enviar un mozo sin retribución como carga concejil al pueblo vecino y entregar el despacho al alcalde, como hemos comentado antes, ¿no? Aquí tenemos otro caso, esta es una carta bastante singular, de 1844, es una envuelta del Servicio Nacional, urgentísimo, que vemos en la parte de arriba, que contuvo un oficio de vereda remitido por el jefe superior político de la provincia, circulado con propio a la ligera, lo vemos también en la parte de abajo, a la izquierda, con propio a la ligera, entre Sevilla y diferentes pueblos y aldeas de su jurisdicción. Los documentos contenidos en la presente envuelta fueron entregados al alcalde de Brenes por un mensajero llegado desde el cercano pueblo de Tocina, distante unos 15 kilómetros. El alcalde debía certificar y acusar recibo de la recepción del documento mediante su firma en el dorso de la envuelta, haciendo constar la hora de llegada, en este caso las 23:20. Este recibo sería devuelto al mismo propio para que lo llevase al punto del que salió. Una vez retornado a su origen, la envuelta sería añadida al expediente junto con las del resto de pueblos por los que transitó la vereda, que habría seguido una ruta circular con inicio y fin en Sevilla y que posiblemente se empezó a esbozar en la propia cubierta con el comienzo lista D, a la que debían incorporarse los pueblos por los que transitó el despacho. Digo esto para explicar a mi amigo Raimundo, que nos está viendo, que esta carta que él quería que yo le cediese para su colección de estudio de la lista de correos no es una carta que esté relacionada con la lista de correos, sino con la lista de las entregas que debía de hacerse este despacho de vereda. Esta carta que aparece a la izquierda, de 1860, SNE, es una carta del Servicio Nacional Eclesiástico, remitida desde el arciprestazgo de Trujillo al alcalde presidente de su ayuntamiento. Al ser carta correspondiente al Servicio Nacional y circular dentro de una población de corto vecindario, es fundamental que no tuviera estafeta y que fueran poblaciones pequeñas, no era preceptivo que fuera conducida a través del correo, lo que efectivamente la convierte en una carta fuera de valija, pero no así en una carta de fraude. A la derecha vemos una envuelta de 1801 que contenía un oficio del Real Servicio decretando unas detenciones, despachado mediante propio a petición del juez de la jurisdicción de Pruzos y enviado al caballero corregidor de la ciudad de Betanzos. Una vez recibido el oficio y ejecutada la orden, se despachó el retorno del propio, llevando la cubierta con la siguiente anotación en su interior a modo de recibo. Acabo de recibir el requisitorio librado por el arresto de Tomás y Juan Noguerol sobre los malos tratamientos hechos a Julián del Arca, Francisco Alejo Teijo y Leonardo Ramos, solteros, a que daré el debido cumplimiento. Como vemos en la parte inferior de la carta, aparece por propio, cuando arriba estamos viendo del Real Servicio. Hemos visto efectivamente determinados servicios municipales, eclesiásticos. Bueno, capítulo aparte merecen las cartas y los despachos militares, que efectivamente no seguían una valija postal, pero sí eran objeto de su reparto a través de, o su conducción a través de militares, ¿no? Las cartas, pliegos, órdenes y cualquier otro documento despachado por cuenta del Real Servicio Militar y fuera transportado por ordenanzas o herederos, se encontraba también exento de la consideración de correspondencia fuera de valija. Se le aplicaría, por tanto, la misma consideración que a los despachos de vereda y demás correspondencia administrativa, al considerar que obedecían a razones de interés general y de servicio público. Esta carta oficial del Servicio Militar de 1876, con carácter de urgente, de hecho pone en el margen inferior izquierdo urgentísimo, fechada en Eraso, Navarra y circulada hasta Arano,
La cubierta contiene un cuño ovalado con las iniciales SM de servicio militar, que es un cuño inédito. Pues, de hecho, no, en fin, aquellos especializados en correo militar me comentan que no lo habían visto hasta ahora, al que se le añade efectivamente la marca manuscrita urgentísimo. La carta sigue conducida por alguna ordenanza al amparo de las excepciones dictadas para este tipo de correspondencia por las disposiciones para la correspondencia fuera de valija. En su interior se expone la llegada de un vecino de Igoa con la noticia de que en esa población, este es un tema muy interesante, fijaos, leamos entre líneas, ¿no? La carta dice: el zorro está haciendo estragos, para lo cual pide que acuda lo antes posible. Bueno, la lectura de la carta en una zona en la que no tiene sentido que se hable de zorros y tal, nos hace llegar a la conclusión de que, bueno, estas alusiones podrían haberse realizado en algún tipo de lenguaje cifrado que se encontraría referido a algún bandido renegado carlista que estaría asolando la zona. La verdad es que es de lo más divertido y entretenido la transcripción, la lectura de las cartas, porque nos ayudan en muchos casos no solamente a conocer la conducción del sobrescrito, sino a interpretar y a contextualizar la carta y, por tanto, a darle un auténtico sentido al término historia postal. En este caso es una carta de 1812, bueno, falta el 1, que está entregada a manos propias, es justo al principio, a manos propias, y circulada entre Badalona y Tarrasa con anotación por el Real Servicio de la Patria. Circuló mediante propio, por eso nos hemos determinado remitirle este propio, aunque al ser carta del Real Servicio su condición fuera de valija estaría justificada. A la derecha tenemos una carta de 1843, es un oficio del Servicio Nacional Militar, SNM, despachado por el cabo de Carabineros del Reino al alcalde constitucional de Llares. Al tratarse de correo interior en una población de corto vecindario, así como ser carta del servicio militar, estaba exenta de las exigencias requeridas para circular fuera de valija. Bueno, vamos a las cartas circuladas privadamente hasta la primera estafeta en su tránsito. Aquí, por tanto, empezamos a hablar de cartas parcialmente fuera de valija o parcialmente de fraude. Durante el conocido como periodo prefilatélico, la implantación de las administraciones de correos solo alcanzaron a un determinado número de poblaciones del reino. Las aldeas y lugares más pequeños se verían obligados a establecer por ellos mismos un sistema de conexión con la estafeta más cercana para poder dar curso a su correspondencia. En algunos casos se habilitaría a algún vecino del pueblo por parte del ayuntamiento, pagando por su servicio de los fondos de propios y penas de cámara, para que transportase hasta la estafeta más próxima las cartas y pliegos del resto de lugareños. En otras poblaciones tampoco existiría este servicio, viéndose obligados sus habitantes a transportar ellos mismos las cartas o encomendárselas a otros pasajeros o arrieros. Siendo consciente la renta de esta realidad, autorizó en sus ordenanzas la circulación libre de cartas y pliegos fuera de valija en los pueblos cortos de vecindario donde no hubiera estafeta de correos. De esta manera, los particulares podrán llevar todo tipo de cartas hasta la estafeta más próxima sin que se les pueda formar causa por ello, ya que cesa el motivo de ella donde no hay caja de correo establecida de cuenta del rey, siempre y cuando las entreguen en la estafeta y no hagan de por sí negociación de despacharlas y cobrar los portes. Esta carta de 1842, fechada en Granadilla y conducida de forma privada fuera de valija hasta la administración subalterna de sueldo fijo de Plasencia, distante a unas 6 leguas, 33 kilómetros, donde fue sellada y se le dio curso postal hasta Coria, lugar en que se abonó el porte ordinario de 5 cuartos para una carta de primer escalón circulada dentro de la demarcación postal de Extremadura Baja, conforme a la tarifa postal de 1 de noviembre de 1815 y sobreporte de medio cuarto para cartas llegadas a Coria. El primer trayecto, que es el realizado al margen de la renta, está autorizado al no existir estafeta entre las poblaciones. Por tanto, estamos ante una carta circulada parcialmente fuera de valija, pero no de fraude.
Un capítulo especialmente interesante es el de los derechos de pase y décima, que son cartas selladas circuladas por propios y ordinarios y que, como veremos, no tenían por qué contar con frontal, ¿no? O sea, no tenían por qué tener cubierta, podían ser simplemente la carta. Las cartas conducidas por propios fuera de valija no se consideraban de fraude si eran selladas en la estafeta de origen o en la más cercana y se pagaba la expedición de una licencia, como hemos dicho, siempre y cuando no rebasasen los límites de la provincia o región postal, o demarcación postal. Aunque la instrucción de 1784 estipula el pago de 4/4 para las cartas sencillas, este precio fue variando y ajustándose al de las tarifas vigentes en cada momento para las cartas del primer escalón circuladas dentro de los citados límites. En el caso de tratarse de un paquete abultado de cartas o documentos, el precio a abonar era siempre de 4 reales, con independencia, como digo, del peso o del volumen del pliego. Aunque dichas disposiciones eran también preceptivas para los propios despachados por los ayuntamientos, estos hicieron caso omiso de las mismas y en la mayoría de los casos despacharon a sus propios sin obtención de la licencia. No obstante, hubo ayuntamientos que sí cumplirían con dichos preceptos, especialmente los dependientes del corregimiento de Plasencia, de los que hemos encontrado documentos y testimonios conducidos sin cubierta, donde deberían incluirse las señas del destinatario y con marcas postales. Aquí vamos a ver dos. Una de 1785, de finales del siglo XVIII, que es un testimonio respondiendo a un despacho de Vereda emitido sobre papel de oficio de 20 maravedís, signado por el escribano público y de número de la villa de Navalmoral, dirigido al corregidor de la ciudad de Plasencia mediante un propio despachado por el ayuntamiento. Este mensajero privado, antes de partir, presentaría en la estafeta de Navalmoral el documento para que fuera sellado y circular así con la oportuna licencia por importe de 4/4, para no ser multado como portador de correspondencia de fraude. El hecho de despachar un propio en lugar de haber remitido el documento mediante el correo oficial, dado que Navalmoral sí contaba con estafeta abierta por cuenta del rey, pudo obedecer, como siempre, a la urgencia que requería la respuesta. Y aquí vemos efectivamente la carta y en la parte superior la marca lineal Extremadura alta estampada en el centro. Otro documento que tenemos a la derecha, este de 1819, que es realmente muy bonito. Es un testimonio emitido sobre papel de oficio de 4 maravedís, signado por el escribano público de Valdeúncar, circulado hasta Plasencia mediante un propio despachado por el ayuntamiento. La aldea de Valdeúncar no tenía a la fecha en que fue emitido el presente documento estafeta de correos, por lo que en respuesta a la petición de la Capitanía General de la provincia de Extremadura, despacharía un propio a Plasencia como cabeza de su partido judicial con la información solicitada. Dicho mensajero se habría visto obligado a abonar los 4/4 para la expedición de la licencia estipulados para una carta sencilla dentro de la provincia, dado que la extensión del documento es de medio pliego de papel. Una vez llegado a Plasencia, le fue estampada la marca postal de origen de dicha administración de correo, corroborando que el documento circulado fuera de valija lo habría hecho con autorización de la renta. La carta que tenemos en el centro, en la parte inferior, de 1851, es una carta circulada fuera de valija mediante propio con licencia entre Barcarrota y Zafra. Aunque la población de origen contaba con esta feta, el remitente decidió contratar a un mensajero privado, quizás por la urgencia que requería la conducción de la carta. Esta es una constante, la urgencia para no recurrir al correo. El propio llevó antes la misiva a la Administración de Correos, donde la cubierta fue sellada con el timbre de fechas y obtuvo la preceptiva licencia de tránsito para su transporte fuera de valija. En la carta vemos efectivamente el término compropio que aparece en la parte inferior es compatible con la estampación del Baeza, del fechador Baeza de Barcarrota del 5 de julio de 1751. Bueno, posiblemente uno de los aspectos, de los ámbitos, de los pocos más que son realmente conocidos de la conducción de cartas fuera de valija es el de los cosarios gaditanos. Cosarios que, como bien sabemos, nada tienen que ver ni con los corsos ni con los corsarios y que tienen más que ver con las cosas que llevaban, ¿no? Un caso especial, debido a la importancia que tuvieron en su momento y a la cantidad de cartas que han llegado hasta nosotros, es el de los cosarios de Cádiz y Jerez de la Frontera. Esta suerte de recadero
de recaderos actuaban como ordinarios transportando mercancías entre poblaciones limítrofes del área de Cádiz, aprovechando también para conducir cartas de particulares. Son características las marcas de cuño o anotaciones manuscritas de las cubiertas y reversos de las cartas con indicación de la empresa que realizó el servicio. De hecho, hay magníficas colecciones de cosarios que tienen tanto improntas como marcas, como etiquetas similares, o en algunos casos más atractivas que los propios sellos, ¿no? El hecho de que algunas de estas cartas presenten en sus cubiertas además una marca postal de origen evidencia que antes de iniciar su conducción se abonó la preceptiva licencia en la estafeta, siendo además sellada tal y como estipulaba la ordenanza. Entre comillas, las estafetas también han de llevar mensualmente asiento en un cuaderno o libro de las cartas que sellen en cada estafeta para que las conduzcan arrieros o trajineros u otros, como es el caso de los cosarios. Las cartas que no presentan marcas postales bien pudieron haber circulado como cartas de fraude fuera de valija, aunque cabe la posibilidad de que, conforme a la normativa vigente, se hubiese solicitado licencia para el transporte de un pliego con cartas en su interior, a nombre de la Agencia de Cosarios de Destino, de manera que la estampación de la marca postal habría quedado en la cubierta del pliego que envolvía las cartas y que más tarde se desecharía. Esta que aquí mostramos es una marca realmente preciosa, de 1853, es una carta circulada fuera de valija entre Chiclana y Cádiz, está conducida por cosario de la compañía Ramón Ruiz, cuya marca por Ramón Ruiz, dentro de un óvalo, se encuentra estampada en su frontal. La carta no contiene marca postal, lo que pone de manifiesto que fue conducida al margen del correo, eludiendo el pago de la tasa de la estafeta de Chiclana, donde debería haber sido marcada con el fechador y haber abonado la tasa. Otro ejemplo, en este caso yo estaba especialmente interesado en cosarios que no tuvieran marca, que fueran indicaciones manuscritas, y me costó mucho encontrar esta, que es especialmente rara. Es de 1849, es una carta circulada entre Sanlúcar y Cádiz, fue conducida por el ordinario Quintero, tal como reza la anotación del reverso de su cubierta, que la podemos ver aquí. Por el ordinario Quintero, asiste calle de la Calme, esquina a la del Rosario, almacén de Casanova, remite todos los días. El anuncio de dónde recogía de la frecuencia de su servicio lo hace de forma manuscrita, carta por carta. En el frontal se refleja la marca postal de Cádiz de Sanlúcar, evidenciando su paso por la estafeta de origen, donde además pagaría la tasa correspondiente. Bueno, ¿dónde están las cartas multadas? Esa es la gran pregunta. Si tanto fraude había, si tanta persecución había, ¿dónde están las cartas multadas? ¿Por qué son tan raras las cartas multadas? Bueno, pues yo voy a compartir con vosotros dos. Esta, que es la primera carta multada conocida. Es una pena porque es de 1800, ya podía ser de 1799 y por tanto ser del siglo XVIII. Pues no, es de 1800. ¿no? Bueno, hay que indicar ante todo que la persecución de la correspondencia fuera de valija siempre estuvo acompañada de fuertes multas que perseguían un motivo disuasorio. Desde que en 1518 se estipulaba la sanción en 100.000 maravedíes, 2.941 reales, para todos aquellos correos de a pie o de a caballo que no entregasen los pliegos o despachasen en el oficio del correo mayor. ¿no? Como decimos, las primeras ordenanzas que perseguían las cartas de fraude son de Juana de Castilla, en la época de la regencia de la reina Juana la Loca, a cargo de su padre Fernando de Aragón o Fernando el Católico. Esta condena fue ratificada en 1720. En 1743 se instituyó la multa de 5 ducados, equivalente a 55 reales, por cada carta prendida para todas aquellas personas que condujeran cartas no siendo de recado, pero en 1762, como hemos dicho antes, para que la multa fuera más asequible y fundada en equidad, se moderó su cuantía a un ducado, 11 reales, ahí es nada. Bueno, esta, como digo, es la primera carta, está al revés, porque
porque lo que creo que es más interesante efectivamente es lo que aparece en lo que sería el dorso de la carta, ¿no? Bueno, es una carta de fraude circulada de Pamplona a El Roncal. El viajero que la transportaba fue detenido mientras realizaba el trayecto por no haber solicitado licencia ni haber sellado antes la carta en la estafeta. Al observar que ésta se encontraba cerrada mediante oblea, el portador fue multado con 11 reales de vellón y obligado a pagar el porte de 9 maravedís navarros, tal y como queda consignado en su reverso, para que pueda remitirse a su destinatario, no sin haber sido sellada antes en la estafeta de Pamplona, tal y como demuestra la marca de P franqueado estampada en su reverso. Esta, como digo, es la primera carta multada conocida. Esta otra, 4 décadas posterior, de 1840, es una carta de fraude circulada de Manresa a Barcelona. Hay ámbitos en los que la circulación de cartas con carácter comercial son muy frecuentes. Uno de ellos es efectivamente Barcelona y en concreto localidades industriales como es el caso de Manresa, y otras, como bien sabemos, es Cádiz, donde hay algunos de los comerciantes más recalcitrantes en el envío de cartas fuera de valija y de fraude, ¿no? Bueno, en este caso pretendió hacerse pasar por una carta de recado, tal y como se aprecia en la anotación en catalán del ángulo inferior izquierdo, ab un recado, además de circular abierta sin marcas de lacre u oblea. Sin embargo, estas medidas no convencieron al inspector de la renta de correos, que detuvo al particular o arriero que la transportaba. Tras leer el contenido de la misma, reparó en que no avisaba del envío de ninguna mercancía ni género, razón por la cual procedió a multarla con una sanción de 1 ducado, 11 reales, en la Administración Principal de Barcelona, tal y como señala la anotación del reverso. Pagó la multa de 11 reales y los portes 8 cuartos, Barcelona, 17 de julio de 1840. Después de que el viajero hubo abonado el porte de una carta sencilla dentro de la demarcación postal de Barcelona, se procedió a estampar la marca postal Franco dentro de un óvalo y a darle curso hasta su destino. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos con esta segunda parte del Correo sin Correos. Muchísimas gracias. Bueno, Eugenio, muchísimas gracias. La verdad que siempre nos sorprendes con tus estudios. A mí me ha encantado, como siempre. Y sabes que como tu colección es extensa y anunciábamos previamente, pues habrá una tercera parte seguramente el año que viene. Yo quería hacerte una pregunta. Según la norma, en el artículo 14 que decías de la norma de 1762, luego has enseñado alguna carta ahí y ese transporte mixto era un transporte, el mandadero o la persona que llevaba la carta o traía la carta de la estafeta, ¿era un particular pagado o era simplemente un particular que pasaba por ahí, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay diferentes modalidades. En principio, lo más frecuente es el término propio, ¿no? Enviar un propio. Pero un propio puede ser una persona que profesionalmente hace esta función. De hecho, las estaciones de telégrafos tenían propios. Si un telegrama estaba dirigido a un destinatario que residía más allá de 3 kilómetros del radio de donde estaba la estación de telégrafos, pues era conducida por propio o postalizada, ¿no? Entonces, por tanto, había la figura del propio, los ayuntamientos tenían unas cuentas de propios para todas estas funciones, con lo cual existía el oficio de propio. Pero también podía ser un criado, podía ser un amigo, podía ser un soldado, podía ser un viajero, podía ser, por ejemplo, en la correspondencia religiosa es muy frecuente que las iglesias han sido especialmente cuidadosas con su correspondencia, que quien las portasen fuesen o sea, miembros de la orden correspondiente y tenían efectivamente
rutas establecidas con carácter regular, o atendían simplemente a la necesidad de hacer llegar esa carta con el coste que eso suponía. Hay que tener en cuenta que hoy parece increíble, ¿no? Pero estamos hablando de rutas en las que un paisano pues podía atravesar medio mundo, ¿no? En la anterior conferencia hablábamos de una carta traída desde Jerusalén, desde el Santo Sepulcro, el administrador del Santo Sepulcro, a la oficina central de la Orden Franciscana, que está situada aquí en Madrid. Bueno, fueron 8 meses de tránsito, incluyendo, claro, tenían que adscribirse una caravana para tener la seguridad y tal, y atravesaban hasta zonas que había peste negra, etcétera. O sea, desde la conducción de, oye, mira, necesito que me acerques esta carta a la estafeta, y como en el pueblo no tenemos estafeta, tienes que ir a 2 kilómetros y depositarla allí, que te la sellen y pagar la tasa. Bueno, pues ahí tenemos una figura de alguien que está haciendo ese transporte, hasta, como digo, un criado, un soldado, un eclesiástico, una ordenanza militar, un chasqui, en el caso de los indígenas en la América virreinal. Allí también había españoles pobres que hacían esa función, esclavos libertos, etcétera. O sea, cualquiera que estuviese por la labor, bien de forma remunerada, como era lo habitual, o bien por carga concejil, como hemos visto antes. También había el colocarle la chepa, mira, paisano, te ha tocado, efectivamente, tienes que llevar esto ya. Es que tengo que, no, tienes que, no, esto es urgente y ahora mismo tienes tiempo para cambiarte el calzado, ¿no? Si es que tenía un calzado que le permitiera andar más a prisa. Bueno, por eso digo, ahí la modalidad es enorme, y de hecho una de las maravillas que nos encontramos en un estudio como este es que efectivamente se van identificando toda esa casuística de esos mensajeros ajenos al correo, pero que sin embargo eran esenciales en la conducción de la correspondencia, y que en algunos casos suponían unos costes extraordinarios. Claro, a esa persona había que pagarle el hospedaje cuando caía la noche, la alimentación, y algo tendría que ganar. Con lo cual estamos hablando de un coste enorme. Si tenía que atravesar rutas que requirieran, normal, cabalgadura, pues claro, tendría que alquilar una mula o un caballo, avíos, dar de comer, de beber ese caballo, cambiar los caballos, en fin. Era algo enormemente caro, porque la única vía de comunicación que existía era la carta. Luego, bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, como nadie dice nada, yo tengo aquí 3 apuntes a 3 cosas que has comentado. Me ha llamado la atención la ley de la época de Juana la Loca, que aún validez 250 años después. Luego me ha llamado también la atención lo de propio a la ligera, supongo que sería con caballería, porque el propio tendría las leguas asignadas si iba caminando, y a la ligera sería, no, me imagino que no iría corriendo, supongo que iría con caballería. Y luego lo has dicho, que la correspondencia judicial nutre nuestras colecciones de historia postal. Tenemos un hilo en el Ágora que se abrió hace un par de años a raíz de una ley italiana en la que toda la correspondencia existente en colecciones particulares puede el Estado confiscarla, porque se considera que es propiedad del Estado. ¿Eso cómo lo ves tú? ¿Te suena o cómo está el tema? Bueno, pues empezando por el final, efectivamente, qué es o no es patrimonio nacional, lo dictaminan o lo deciden las autoridades, ¿no? El día en el que esas normas cambien en España, pues bueno, me imagino que hombre, lo que no se va a hacer es expoliar a los tenedores de ese patrimonio. O sea, yo puedo tener, y de hecho tengo, figuras prehispánicas, precolombinas en oro y tal, yo las puedo tener. Otra cosa es que si estoy en territorio colombiano, eso es patrimonio nacional en Colombia.
y por tanto yo tengo la responsabilidad de custodia. Tengo que ceder esas piezas en caso de que se me requieran para exposiciones o por parte de museos. Pero esas piezas son mías. Tengo muy limitado el derecho de transferencia y hay por parte del Estado un derecho digamos, preferencial o de tanto y retracto, etcétera, a la hora de que cuando yo quiera vender una pieza que se considera patrimonio nacional, o sea, el Estado tiene prioridad para adquirirla y la tengo que vender dentro del país, no la puedo sacar fuera, etcétera, etcétera. Ahí tenemos el caso de un Picasso recientemente incautado a un miembro de la familia Botín porque lo había sacado del territorio nacional, ¿no? Con lo cual, efectivamente, en el caso en el que mañana se consideren determinados documentos de este tipo como patrimonio del Estado o patrimonio nacional, eso no significa que se nos quite. Lo que significa es que el Estado nos asigna su custodia, estamos obligados a custodiarlos, a protegerlos y a mostrarlos cuando la ocasión lo requiera. Y, por supuesto, no podemos cederlos o exportarlos sin un permiso correspondiente. Pero eso nos pasa con las colecciones. Ya cuando mandamos colecciones al extranjero, si las piezas tienen más de un siglo, estamos obligados a que el Ministerio de Cultura nos otorgue un certificado y tenemos que darle al Ministerio de Cultura una relación, o sea, un inventario de todas las piezas e imágenes de cada una de las páginas de la colección. Bueno, yo lo que creo sinceramente es que gracias a los coleccionistas muchas de estos documentos se conservan. Si no fuera por nosotros, desgraciadamente se habrían perdido muchísima parte de esta historia postal. Pero sí que es cierto que en la medida en la que la legislación cambie, pues puede uno verse perjudicado. Eso también nos lleva a pensar que efectivamente la adquisición, los procesos de compraventa deben ser procesos hechos con transparencia y de forma legal. Nosotros no podemos comprar piezas robadas porque sean más baratas. En fin, eso va en la conciencia de cada uno, pero claro, eso tiene una responsabilidad. Yo creo que todos los que aquí estamos somos gente responsable y a mí no se me ocurriría comprar un reloj en el rastro, en un mercadillo muy barato que me están ofreciendo bajo cuerda y que estoy viendo claramente que es un reloj robado, entre otras cosas porque suele ser la forma habitual para timarte. Y al final ese reloj de oro no es de oro y la manera en la que tú no lo detectes y pagues lo que no vale es ese secretismo. O sea que en el propio delito está el castigo, ¿no? En fin. Con respecto a lo de la reina Juana, pues sí, efectivamente, sorprende que la persecución de las cartas de fraude tenga un origen tan antiguo, ¿no? Estamos hablando en fin, de la regencia de su padre, de Fernando de Aragón, y por tanto del final de la Edad Media. Y por tanto, efectivamente, es la época de los privilegios reales, la época previa a los correos mayores, y efectivamente la persecución de las cartas de fraude ha sido siempre una constante. Insisto, no creo que con mucho éxito, porque si no tendríamos muchísimas cartas multadas. Y bueno, a lo mejor es que nadie quiere conservar o no ha querido conservar cartas multadas porque era la constatación de la comisión de un delito. Probablemente, no lo sé. Pero en cualquier caso estarían en expedientes judiciales y es muy difícil, son muy caras las cartas multadas y, como digo, la más antigua, hay una auténtica pelea, ¿no? Una auténtica carrera para conseguir la carta más antigua, la carta multada más antigua. La primera fecha conocida es esta, 1800. Y fíjate, estamos hablando de 1800. Bueno, entonces, y los siglos XVIII y XVII y XVI, ¿dónde están ahí las cartas multadas, no? Bueno, pues de momento no hay. Esta es la más antigua. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir? Yo creo que es que como tenemos la coincidencia con la
con la otra conferencia, por última vez, es la última semana, según ha Sí, dicho sí, también ya ha tu dicho Ray que es la homónimo. última semana. Lo cual es que, de lo cual me alegro profundamente, porque que estén a caballo una de otra en fin, no es una buena idea, y me alegro de que esto se corrija. Mochi quería intervenir. Activa tu micrófono, Mochi. Bueno, yo como Eugenio conoce, tengo una por propio que es muy bonita. Yo si queréis os la pongo. Ponla, Mochi. Oye, por cierto, encantado de verte. Vaya luengas barbas que gastas, amigo. Sí, pues ahora las tengo cortitas, que las tuve más largas. Vamos a ver, compartir pantalla. ¿La veis? No, De momento no. De momento no. no. Ahora, espera, a ver. En Ahora, compartir pantalla tiene... Ahora sí, parece. ahora sí, Ahora esa es. sí. Ah, muy bonita. Esa es. Esta, Está dirigida a esta Oporto. no es una carta de fraude, por lo que veo, porque No, lleva efectivamente una marca muy bonita. no es de fraude. En este caso tiene la marca lineal de Galicia, debajo es Vigo. de Vigo. Vigo, Galicia. Pero Está va al extranjero, ¿eh? a Sí, sí, Oporto. Va sí. al extranjero, va a Oporto. Sí, eso está muy bien. Es que, bueno, Que está muy bien la carta, ¿eh? hoy no hemos visto la parte de correo marítimo y de cartas dirigidas al extranjero desde el norte de África. He tenido la suerte de adquirir una de las primeras cartas llegadas a Fernando Po en la época de Isabel II, hasta eso, Jamaica, en fin, Europa, etcétera. Y claro, ahí las conducciones fuera de valija pues, eran parciales, ¿eh? O sea, se depositaba en determinados sitios. Además, cuando iban en barco, en el caso de los patrones, estaban obligados, ¿no? Los patrones, pero es que en algunos casos hay cartas conducidas fuera de valija que iban en la carrera de Indias, que iban en la goleta de la empresa del Eh, correo marítimo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, aquí se abre un mundo extraordinario. Yo tengo, eso va en la tercera parte. Y bueno, yo encantado de estas cartas, a mí me entusiasman. Lo que sí que te digo es que, claro, el problema es cuando son reiterativas, ¿no? La clave está en que sean diferentes, tanto en destinos como en sus características, ¿no? Porque, claro, acumular cartas similares no tiene ningún sentido. Tienen que ser representativas de diferentes grados de conducción fuera de valija o de fraude o a diferentes países. Insisto, no deben ser similares, ¿eh? Deben ser diferentes unas a otras para que tengan sentido en el estudio, porque si no sería pues, una acumulación, y yo lo que pretendo es un estudio colección. Pero en me ha cualquier caso, llamado, me ha sí. llamado la atención, perdona, la carta, es que la he quitado y no quiero que se me pase. El dorso de la carta de Mochi que lleva dos grupos de líneas cruzadas. Aspas dobles, dos aspas dobles, sí. Que, ¿eso que lleva los portes pagados o...? Cuando se consigna, el aspa doble, cuando se consigna en el margen inferior izquierdo, efectivamente significa que está franca o que tiene el porte pagado, ¿eh? En el reverso probablemente querrá decir lo mismo, pero desde luego pierde el valor o pierde, en fin, la concreción que tiene cuando está, como digo, incluida esa doble aspa en el margen inferior izquierdo del anverso, ¿no? Que es donde debe estar para darle esa consideración que tú acabas de hacer, Julián. Pues felicidades, Mochi, una pieza muy bonita. Ya hablaremos, Mochi, ya hablaremos. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere intervenir? Bueno, pues aquí acabamos. Sabéis que ahora mismo se está celebrando una segunda conferencia en Sofima, es la última que va a coincidir el miércoles, y os invito porque Bruno es un estudioso, es el presidente de la Federación Italiana y es un estudioso de la filatelia, de la historia postal magnífico, así que estáis invitados a asistir a Sofima. Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós. Pues un placer. Muchísimas gracias. Enhorabuena, Eugenio. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Enhorabuena, Eugenio. Muchas gracias, amigos. Gracias. Venga, buenas noches a todos. Buenas noches.